materiales, pues hagan de cuenta que el tiempo que le están ustedes invirtiendo a revisar los materiales por la tarde, es exactamente lo mismo que ahorita conectarnos. Sí es muy importante que estemos interactuando, que externen sus dudas para poder tener también una métrica de qué recomendarles y en qué focalizarme, ¿verdad? Porque es bien complicado también que nada más digamos, oiga, pues sabe que pues como que no me está quedando claro, como que tengo dudas, porque esta primera unidad, si ustedes se fijan, nos lleva muchísimo, nos lleva pues casi la mitad del trimestre, pero porque es indispensable, ¿sí? Por ejemplo, trabajar con diseños ortogonales, Taguchi, ya lo veremos un poquito más adelante, pero es capturar datos porque hay factores que no controlamos y no los vamos a poder medir. Y sí, ¿verdad? Pues sí lo voy a poder hacer y sé a qué me refiero y lo voy a hacer Minitab y lo voy a entender, pero no nos deja mucho, no es tan sustancioso como estos ejemplos que realmente tienen aplicación. Entonces, sí les recomiendo, por favor, platiquen con sus compañeros en la medida de lo posible para que se conecten y usted que está conectado, si tiene dudas, vamos a estarlas platicando sobre la marcha, porque si le digo, pues no sirve de nada, ¿no? Conectarnos ahorita, si tengo dudas, si no hay dudas, pues yo entiendo, pues no pasa nada, pero si tengo dudas y no las externo, o me espero a revisar el material más tarde, pero sigo sin entenderle, pues no nos va a servir de mucho ni la clase, ni los materiales, ni mucho menos, pues bueno, estarme conectando. Vamos a iniciar el día de hoy. Ya voy a iniciar ya, estamos, bueno, 19 personas, incluyendo a sus tutores y su servidor. Voy a compartirles pantalla en plataforma dentro de las actividades de la unidad 1. Vamos en el punto 1.5, que es lo que nos falta para terminar la unidad. Dice diseño de experimentos factorial fraccionado. Dentro de ese mismo tema, el 1.5.1, diseño factorial fraccionado 2K menos P y diseño factorial fraccionado 3K menos P. En términos generales, todos estos temas se entrelazan en uno solo y tiene que ver, si le das clic aquí al punto 1.5, déjenme abrir de nuevo plataforma, van a obtener ¿sí? Que es el material busco diseños fraccionales factoriales. Luego nos dice aquí esto. En los diseños fraccionales factoriales se ejecuta una fracción del número total de combinaciones. Por ejemplo, estas 4 corridas representan la mitad del total de las combinaciones existentes para 3 factores en 2 niveles. Entonces, bueno, primero si gustan, vamos a realizar, bueno, aunque aquí lo tengo, vamos a realizar en Minitab el diseño completo del modelo que nos dice. El ejemplo nos dice que son 4 corridas que representan, este es el diseño fraccionado, un modelo de 4 factores, de 3 factores en 2 niveles. Bueno, miren, si me voy a Minitab, me voy a estadísticas, doy factorial, voy a crear un diseño factorial, y luego le digo aquí arriba, factorial de 2 niveles, son 3 factores, diseños, y luego aquí me presenta una tablita algo diferente a lo que hemos estado nosotros trabajando. Lo voy a poner aquí en esta pizarra. Me dice, son 3 factores los que estás analizando. Para hacerlo completo, para hacer un diseño factorial completo, que es lo que hemos visto hasta ahorita, necesitas realizar 8 combinaciones, 8 réplicas. Lo voy a hacer completo. Digo, bueno, pues lo voy a hacer completo, así lo dejo. Sé que me va a presentar niveles, acuérdense, en nivel bajo
me lo va a representar como -1 y el nivel alto me lo va a representar como 1 o +1, ¿verdad? Cuando hago el diseño completo, eso quiere decir, por ejemplo, que aquí de los datos que yo esté obteniendo, esta es una combinación. Por ejemplo, el factor A en su nivel bajo, el factor B en su nivel bajo, el factor C en su nivel alto. Hago esa combinación y me va a dar un dato, por ejemplo, 10. Yo sé que esta misma combinación, este mismo experimento, si quiero una nova, lo tengo que hacer 2 veces, ¿verdad? Vamos a pensar que la segunda vez que lo hice me dio 11. Para que me dé la nova. Esto le llamamos réplicas. Pero las combinaciones, esta es una sola combinación. Una sola combinación. El factor A en bajo, el factor B en bajo, el factor C en alto. ¿Cuánto te da? Pues tanto. Si vuelvo a hacer ese experimento con esos mismos niveles, a ver cuánto te da. Pues otra cosa. Para hacerlo completo, necesito entonces 8 combinaciones. Yo puedo obtener este mismo experimento realizando menos combinaciones. Puedo realizar 5 combinaciones, perdón, puedo realizar una combinación de 4 que yo le voy a llamar de media fracción, y eso en realidad a mí no me va a interesar tanto. Lo que me va a interesar y lo que debo de tener en cuenta, vamos a ir pensando en esto, es la resolución, el tipo de resolución del modelo que voy a tener. Ahorita les voy a explicar esto a qué se refiere. Lo primero que nos dice es que con estas 4 combinaciones puedo obtener lo mismo que al hacer 8. Van a decir, ¿cómo? O sea, ¿cuáles 4? ¿O por qué 4? ¿O cuáles 4 de estas 8 combinaciones puedo seleccionar para no hacerlas todas? Primero, ¿por qué usar fracción o diseños fraccionales factoriales? Mientras más factores tenga al estar analizando, y lógicamente si estos factores tienen más niveles, van a ser muchísimas las combinaciones que yo puedo trabajar. Lo primero que quiero decirles es que este tipo de material se presenta, por ejemplo, de una capacitación, una empresa americana, y manejan, es exactamente lo mismo, pero no quiero que se me vaya. Nosotros hemos estado platicando que si tenemos 2 factores a 3 niveles y tengo 2 réplicas, lo represento de esta forma. En este caso, ellos, este material, representan de manera diferente, ¿sí? Ellos dicen, por ejemplo, es un 3 a la 2. El 3 representa el nivel y el 2 representa el factor. No pasa nada, es exactamente lo mismo, nada más cambia su representación. Lo que nos quiere decir es por qué utilizar fracción. Por ejemplo, nos dice, si tengo un 3 a la 7, aquí lo que les digo, 7 representa el factor en 3 niveles y estoy analizando otro factor que tiene nada más 2 niveles, pues tendría que hacer 4,374 combinaciones. Acuérdense, si quisiera obtener una nova, pues yo sé que esta cantidad lo tendría que multiplicar por 2 para que me diera la nova. Pero las combinaciones son 4,374. Si ustedes se acuerdan, inclusive cuando hablábamos de ejemplos tan sencillos como el de hacer un hot cake, si tengo varios factores en varios niveles, pues hasta para yo hacer un hot cake en mi casa, pues va a ser complicado, ¿no? El hacer 54 hot cakes para un pequeño experimento en mi casa va a ser costoso, voy a echar a perder material, va a ser muy poco práctico, ¿verdad? Para los fines que lo quiero, y simple y sencillamente, pues tal vez por el tiempo que me lleve, pues no sea beneficioso para lo que yo esté buscando. Entonces, de ahí que puedo trabajar con una fracción de las combinaciones que se estén presentando. De aquí se van a presentar dos puntos clave. La primera es, ¿qué elementos o
cuáles combinaciones son las que yo puedo seleccionar, con cuáles puedo trabajar. Le llamamos, permíteme para ponerlo un poquito más arriba, le llamamos efecto confundido. ¿Qué es el efecto confundido? El efecto confundido, porque sí lo podemos encontrar en mucha de la teoría, las combinaciones se replican, que las combinaciones se repiten, si así lo quieren ver. Muchas se repiten. Por ejemplo, para obtener el efecto confundido de tres factores en dos niveles, yo aquí tengo tres factores, tengo el factor A, el factor B y el factor C. Cada factor tiene dos niveles, un nivel bajo y un nivel alto, ¿verdad? Por ejemplo, el factor A, que puede ser temperatura, por ejemplo, de algo. Puede ser su nivel bajo menos 1, su nivel alto 1. Nivel bajo menos 1 yo puedo decir 50 grados. Nivel alto 100. ¿Sí? La representación del menos 1 y el 1 pues son sus niveles, nada más bajo y alto. Eso quiere decir todo. Pero, ¿qué es lo que obtengo o a qué le llamo yo efecto confundido? Las interacciones de las combinaciones de los factores tienden a confundirse. Por ejemplo, al multiplicar el factor A por el B, yo puedo obtener en la primera combinación, ¿verdad? La primera combinación de factores que yo tengo aquí, estas son las combinaciones, son los efectos individuales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué combinaciones se puede dar con tres factores? Pues menos, menos y más, menos y menos, más y menos, más y más. Ok. ¿Qué obtengo cuando multiplico A con B? Pues menos 1 por menos 1, más 1. Más por menos, menos, más por más, menos, y así me voy multiplicándolos, ¿verdad? De tal forma que si ustedes se fijan, para A con C va a ser lo mismo, menos por más, menos. Para B con C va a ser lo mismo, menos con más, menos. Y para A con C, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Menos por menos, más, más, más. Si así me voy, si termino de hacer estas operaciones igual, pasa aquí algo, los efectos se confunden. ¿Qué quiere decir que se confundan? Que se repiten. Por ejemplo, lo que tengo en la columna A y lo que tengo en la columna de la multiplicación de B con C es exactamente lo mismo. Fíjense, menos, más, menos, más. Menos, más, menos, más. Lo que tengo en B se confunde con AC. Esta columna se confunde con esta otra. De tal forma que el efecto confundido se refiere a que de determinada cantidad de réplicas o de corridas, hay algunas combinaciones que se repiten o se confunden. Por eso yo puedo omitir algunas de estas. Eso es el efecto confundido. Para nosotros no nos debe preocupar esto porque Minitab automáticamente lo hace. Minitab automáticamente me dice, si tú tienes un diseño completo, vas a hacer 8, pero voy a borrar esto para no confundirlos. Voy a hacer el mismo modelo, pero ahora lo voy a hacer de una fracción. Estadística, DOE, factorial, creo un diseño factorial, digo que tengo tres factores. Ahora el diseño, digo, bueno, pues no lo quiero completo, lo quiero de fracción. ¿Sí? Dame esas cuatro, nada más le pongo aceptar y le pongo aceptar, automáticamente Minitab ya eliminó las combinaciones que se confunden o los efectos confundidos. Pero es importante que sepamos nosotros por qué lo hace, ¿verdad? O sea, no nada más decir, ah, pues qué chido, en lugar de 8, voy a hacer 4. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Sí sabemos, porque los efectos se confunden. Entonces, de ahí puedo yo ir seleccionando las que para mí
me representen mejor información. Ahora, hay algo que resulta indispensable. Lo que vimos, digamos, fue la primera parte. Viene algo que se llama resolución del diseño. Esto ya se los había mostrado antes. Por ejemplo, si yo me voy a estadísticas, doy factorial, creo un diseño factorial. En la parte aquí de arriba me dice mostrar los diseños disponibles. Si le doy ahí un clic, me va a presentar ahí una tablita. Y luego me va diciendo, ¿verdad? Crea diseños factoriales, mostrar los diseños disponibles. Aquí me dice, si tú tienes 3 factores, como el ejemplo que les di ahorita, con 2 niveles, desde luego, para que el diseño sea completo, tú tienes que hacer 8 corridas para que el diseño sea completo, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer, como se los mostré ahorita, haciendo 4 corridas. Si haces 4 corridas, el diseño va a ser de resolución 3. Y aquí viene, ¿verdad? Ese 3 y luego viene en amarillo un 4 y luego viene 5 y luego viene 6 y luego viene 7 y 8 y así, ¿verdad? ¿A qué se refiere la resolución? Esos números son resoluciones. La resolución del modelo se refiere a que, miren, es como cuando trabajamos nosotros en control estadístico de la calidad y luego hablábamos del muestreo por atributos. Por ejemplo, ¿verdad? Nos llega un lote de 1000 piezas. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues según tablas, 1000 piezas, voy a muestrear, según lo que tengo establecido aquí, voy a muestrear 57 piezas, por ejemplo, ¿no? Llega llega un lote completo, son 1000 piezas, son 1000 partes. Entonces digo, de esas voy a muestrear. La muestra son 57. Y según criterios de aceptación o por Dodge Roaming, 2 o más, si 2 o más se encuentran fuera de tolerancia, se rechaza todo el lote, ¿verdad? Todo el lote se rechaza. Pero, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que con 57 piezas, con una parte que voy a mostrar de aquí, puedo aceptar o rechazar esas 1000. Acuérdense, aquí ya hablamos de niveles de confianza. Yo puedo decir, sí, pues con un 95% de confianza, tomando en cuenta esas 57, yo acepto o rechazo algo. Lo ocurre aquí, es algo similar. La resolución quiere decir que, lógicamente, ¿verdad? Mientras más réplicas tenga y de ellas, por ejemplo, de 128, menos combinaciones tome, pues hay un riesgo de equivocarme. ¿A qué se refiere cada resolución? ¿Y cuándo tomar en cuenta estas? Ahí va, miren. Por ejemplo, para la resolución 3 nos dice que esta es aconsejable tomarla cuando se cree que no hay interacciones fuertes de 2 factores. Cuando yo creo que no hay una relación fuerte entre 2 factores, puedo seleccionarlo. Este tipo de modelos, este tipo de diseños, si ustedes, alguien va a decir, oiga, ¿y cómo voy a saber yo que no hay relación fuerte entre 2 factores? Este tipo de modelos no son de inicio, es decir, no es un diseño que, pues usted nunca ha hecho nada y hace un diseño de experimentos. Es muy probable que usted ya tenga un primer diseño de experimentos y que esté mejorándolo. Este tipo de resolución, en los ejemplos que hemos trabajado nosotros, nos lleva a pensar en el ejemplo de Coca-Cola. Cuando hacíamos el ejemplo del embotellado, decíamos, cuando teníamos el ANOVA, si se acuerdan, tenemos el ANOVA y del modelo lineal, los factores de manera
individual, es decir, cada factor por sí mismo sí afecta el proceso. Un porcentaje, la presión, la rapidez, de manera individual sí afectan el proceso. Cuando interactúan, no. ¿Sí? Aquí cuando interactúan dos términos, cuando interactúa la presión y un porcentaje, o el porcentaje y la rapidez, o la presión y la rapidez, estos no fueron significativos, estos no afectan el proceso. Ah, pues entonces aquí yo sí podría adoptar un modelo de resolución 3, ¿se fijan? Cuando es un modelo de resolución 4, dice, cuando se sospecha que hay interacciones de dos factores y no se requiere que los efectos principales se confundan. Yo ya sé que cuando me dice que los efectos principales se confundan, eso quiere decir que de manera individual, este factor, no se confunda, es decir, no se repita, no se elimine. Aquí el efecto A se confunde con el efecto BC, ¿verdad? Este factor A es lo mismo en la combinación que el BC. Yo no quiero que se confunda, yo quiero evaluarlos de manera individual. Ahora, cuando es de resolución mayor, si se fijan, Minitab nos da resoluciones más grandes, ¿no? Aquí el concepto lo tenemos hasta la resolución 5, pero hay más, hay 6, hay 7, hay 8. Pero ¿qué nos dice? Resolución 5. Cuando se necesita evaluar los efectos principales y las interacciones de los actores. Aquí ya, por ejemplo, como resultado de un diseño experimental anterior, pues puedo tener una nova en donde, déjenme buscar algún ejemplo que tengamos aquí. Aquí está, miren, por ejemplo, tengo valores en el modelo lineal, es decir, factores de manera individual significativos, factores que por sí mismos se afectan el proceso. Y cuando interactúan, por ejemplo, en este caso del ejemplo de velocidad con presión, también es significativo. Entonces aquí necesito un modelo con una resolución alta. Cuando se necesita evaluar los efectos principales y las interacciones de dos factores. Nos dice, el problema se presenta cuando existe un número fijo de factores. Entonces, los diseños de mayor resolución requieren que se realicen más corridas. ¿Esto qué quiere decir? Si regreso al ejemplo de las 1000 piezas, si llegaran las 1000 piezas y yo les dijera, ¿cómo podrían ustedes estar 100% seguros que vamos a aceptar el lote y no equivocarnos? Pues para estar 100% seguros tendría que revisar todo, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Pues tengo que revisar todo el lote, los 1000. Puedo trabajar con niveles de confianza o con el 95 o con el 99%. Aquí de cualquier forma, pues hay un error, ¿verdad? Me puedo equivocar. Acá con el 5, acá con el 1%, pero me puedo equivocar en decir que si acepto esos 1000, esas 1000 piezas, ese lote de 1000 partes, cuando puede venir algún defecto, o dos o más, o tres defectos. Aquí igual, mientras más grande sea la cantidad de réplicas que tengo, pues se recomienda que sea mayor la cantidad. Parece complicado esto, pero en realidad no lo es tanto. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Voy a partir aquí, lo voy a hacer en blanco. Déjenme, voy a poner una hoja en blanco. Voy a hacer un ejemplo de algo que estuvimos platicando en la clase anterior. Puede ser algo relacionado, por ejemplo, con hotcakes. Vamos a pensar que yo les pedí de tarea, ustedes dijeron, bueno, pues nada más lo voy a hacer de 2 o de 3 factores a lo más. Pero probablemente yo identifiqué que existen más factores que afectan el hot cakes. Por ejemplo, vamos a pensar en 5, ¿sale? Estadísticas, DOE factorial, creo un diseño factorial, entonces yo digo, hay 5 factores que afectan el proceso. Le voy a dar aquí en diseños, esto lo voy a poner
Esto lo voy a poner aquí abajo. Déjenme lo copio de nuevo para que no esté tan grande. Vamos a pensar aquí en 5 factores. ¿Vale? Los 5 factores, primero, siguiendo las indicaciones que por ahí ya tenemos, ¿verdad? Lo que voy a evaluar o lo que va a salir es tiempo, por ejemplo. Sí lo puedo medir. El tiempo en que está perfectamente horneado un hot cake, por ejemplo. Y tengo ciertos factores, por ejemplo, factor uno, por ejemplo, el tipo o marca de harina, le voy a poner marca, mejor tipo, ¿no? Tipo de harina, puede ser integral o blanca, tipo de harina. Factor 2, temperatura, por ejemplo. Factor 3, factor 4, factor 5. A ver, denme otro factor que esté implícito en la elaboración de hot cakes. ¿Qué otro factor lleva? Pues el tipo de leche. Muy bien. Tipo de leche. Otro. La cantidad de huevo, Las que le proporciones. pone huevo. Ok, huevo. Yo puedo llamarle. Sí, pues tipo de huevo, ahora tipo de blanquillo, por ejemplo. La mantequilla. La porción de masa. Ok, a ver, por ejemplo, entonces, mantequilla, marca de la mantequilla. Ahí tenemos ya los 5. Acuérdense, nivel bajo y nivel alto. Un nivel bajo, pues puede ser un tipo, por ejemplo, tipo de harina, de trigo o, no sé, tradicional. Temperatura, pues media o media alta. Tipo de leche, pues bronca o lala. Tipo de blanquillo, de granja, San Juan. Marca la mantequilla, primavera, mi casita, no sé, otra marca, ¿sí? Los niveles se refieren a las diferencias con las que yo esté trabajando el experimento. Ahora, les digo, lo importante es que entendamos qué es lo que estamos haciendo. El modelo automáticamente militar me dice, mira, si lo quieres completo, si quieres un diseño factorial completo, vas a hacer 32 combinaciones, 32 réplicas. ¿Qué quiere decir que haga esas 32? Bueno, si necesito yo obtener el ANOVA, pues yo sé que van a ser esas 32 combinaciones por 2, ¿verdad? 64 hot cakes que me tengo que aventar ahí en la casa para hacer el experimento. De momento no me voy a quedar con este 2, yo sé que y lo voy a tener que hacer, pero a mí lo que me interesa son las combinaciones, las distintas combinaciones que puedo hacer. Y también digo, pues no voy a hacer 32 hot cakes, no los voy a hacer. Aquí puedo hacer una fracción de ese diseño. Ese diseño lo puedo hacer. Yo les decía, no me interesa a mí tanto esto, mira, no me interesa tanto que diga de media fracción o de un cuarto de fracción. Eso en realidad a mí no me interesa tanto. Lo que me interesa es el tipo de resolución. Puede ser resolución 5
o puede ser resolución 3, ¿vale? Fíjense, me voy a ir a la teoría. ¿Cuál diseño seleccionarían ustedes? ¿El diseño con una resolución 3 o 5 para este experimento? Vamos a ver qué nos dice la teoría. Ahí está la teoría. Ustedes díganme qué resolución seleccionan para el modelo. ¿Cuál seleccionarían? ¿Una resolución, un modelo con una resolución 3 o 5? En este caso no nos menciona 4, pero ¿cuál sería? ¿3 o 5? ¿Cuál creen ustedes? Fíjense, vamos a checar. Resolución 3, ¿qué nos dice? ¿Alguien me ayuda a leer lo que dice resolución 3? Cuando se cree que no hay interacciones fuertes de dos factores. Fuertes de dos factores. Ok, me voy a ir al ejemplo. ¿Ustedes creen que haya interacción fuerte entre dos factores? Acuérdense lo que estoy midiendo. Yo estoy midiendo el tiempo. ¿Ustedes creen que no haya, lo que me dice aquí, no hay interacción fuerte entre dos factores? ¿Ustedes creen? ¿Qué significa interacción? Por ejemplo, ¿ustedes creen que cuando se combina algún tipo de harina con la temperatura no afecta el tiempo? Sí, lo afecta. Sí lo afecta, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de harina y la temperatura, ¿afecta el proceso? Yo creo que sí, ¿no? Inclusive yo puedo pensar, el tipo de mantequilla y el tipo de harina afectan, pues yo puedo pensar que sí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo no seleccionaría, ¿se fijan? Bueno, no sería conveniente que seleccione el de resolución 3. Yo seleccionaría el de resolución 5. Miren, parece complicado, pero en realidad no lo es. ¿Qué es lo aconsejable? Siempre, y yo por experiencia, cuando utilizamos el diseño fraccional, en la mayoría de los casos dicen, pues qué chido, no voy a hacer 32, voy a hacer 8. No se trata de hacer la menor cantidad de réplicas. Se trata, en algunos casos no se va a poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso que vimos, en este, son 3 factores con 2 niveles. Aquí no hay de otra, ¿verdad? 3 factores y 2 niveles. Aquí no hay de otra, ¿no? Es completo o es de media fracción. Déjenme lo hago de nuevo, ¿sale? Para que lo veamos. Aquí está. Son 3 factores. El diseño no hay de otra. O es completo con 8 corridas
o es de media fracción de resolución 3. Aquí no hay de otra. Solamente pues lo puedo hacer así. Pero cuando tengo más, por ejemplo, cuando tengo 5 factores, pues ahí sí ya cambia, ¿verdad? Lo puedo hacer de resolución 5 o lo puedo hacer de resolución 3. Y cuando tengo más factores, vamos a pensar en 7 factores. Aquí ya fíjense lo que pasa. Con 7 factores, fíjense cómo se comporta ya nuestra tablita. Me dice, si lo haces completo, necesitas hacer 128 combinaciones. Pero lo puedes hacer de resolución 7 o 4 o 3. Pasan muchas cosas interesantes. Yo por eso les digo, no se trata que hagamos ejercicios y ejercicios y ejercicios a lo loco así, si no entendemos lo que estamos haciendo. Miren, fíjense lo que pasa aquí. ¿Qué tipo de resolución es ese modelo? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, 7 factores y tienen nada más 2 niveles. Si lo hacen completo, pues van a tener que hacer 128 réplicas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la resolución de estos dos? ¿Qué resolución son? El de un cuarto de fracción y el de un octavo de fracción. ¿Qué resolución son? ¿4? Son resolución 4. Si yo les dijera, ¿cuál de los dos experimentos harían? ¿El de un cuarto de fracción, que es este, o el de un octavo? ¿Cuál harían? De esos dos, ¿verdad? El de un octavo de fracción o de un cuarto de fracción, ¿cuál harían? De un octavo de fracción, ¿Por qué? porque las corridas serían menos. Las corridas son menos y la resolución es la misma, ¿verdad? Es decir, es lo mismo que usted haga el experimento con 32 que con 16. La resolución es la misma. Pero ¿qué pasa si yo le dijera, verdad? Para no confundirlos, vamos a quitar esto. ¿Qué pasaría si les dijera? ¿Cuál modelo seleccionaría usted de estos dos? Pues aquí ya tomamos nosotros la decisión. Puede decir, no, pues tal vez este, ¿verdad? Porque la teoría nos dice que los diseños de modelos con mayor resolución requieren que se realicen más corridas. Mientras más información tenga, mejor, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos quiere decir este ejemplo. Este ejemplo son 7 factores. Con 7 factores, nada más con 8 réplicas puedo hacer un experimento. Lo mismo para nuestro ejercicio, ¿verdad? De los hotcakes. Son 5 factores. Y con 8 combinaciones puedo hacer un experimento. Aquí es como que también de pensarse, ¿verdad? Decir, oye, ¿cómo nada más voy a hacer 8 combinaciones si de cada tipo de producto tengo 2 cosas? Hasta por lógica yo digo, pues sí, es complicado, ¿verdad? Mientras más información tenga, mejor. Entonces, quédense con esa idea, ¿eh? Porque lo primero es, pues qué chido, voy a hacer un fraccionado. En lugar de 32, voy a hacer 8 corridas. Igual acá, ¿verdad? En lugar de 128 combinaciones, voy a hacer nada más 8. Y no es eso, ¿verdad? El hecho es que tengo que valorar
el tipo de resolución. ¿Yo qué les aconsejo? Mientras más información tengan, mejor. Mientras la resolución del modelo sea mayor, pues es justamente lo que trato de ejemplificar aquí, ¿verdad? Una cosa es que revise todo y esté 100% seguro, y otra cosa es que revise nada más esto, por ejemplo. Y con esto yo quiero estar seguro de todo. Pues no, ¿verdad? Es poco probable. Hay una muy alta probabilidad de equivocarme. Si hago nada más, por ejemplo, 8 corridas de 128, estoy dejando de hacer 120 combinaciones. ¿Sí está claro? Esto es el fundamento. Mañana haremos ya ejercicios y les explicaré otras cosas. Por ejemplo, los ejercicios nos piden ya, miren, nos pide, se requiere encontrar los generadores del diseño, se les llama estructura del alias. Eso mañana se los explico. Y la mejor combinación de factores que optimicen, en este caso, pues el proceso, pero con las condiciones actuales. Acuérdense, eso de optimicen, pues es mejorar el proceso con lo que tengo ahorita. Voy a mejorarlo con lo que tengo ahorita. Me gustaría que me digan si tienen alguna duda de lo que platicamos ahorita, de los diseños factoriales fraccionados. Revisen los materiales, por favor, no se queden nada más con la asesoría. El punto es el 1.5. ¿Sí? Aquí viene inclusive un ejemplo, este lo vamos a comenzar a ver aquí, son dos ejemplos. El que viene aquí y uno que dice que está como tarea, ejercicio para tarea. Este está dentro de los materiales. Aquí en plataforma les puse una liga que los lleva a una carpeta compartida en Drive. Aquí dice ejercicios de tarea con fechas. Si usted le da ahí clic, una carpeta compartida por ahí en la nube. Aquí está, ¿no? Ejercicio factorial fraccionado. Es este. Mañana lo vamos a hacer aquí de cualquier forma, pero ¿cuáles son las evidencias de la unidad 1? Todavía no terminamos. Las evidencias son el primer diseño factorial, el lineal. Y luego el otro es el diseño que están trabajando todavía hasta la semana pasada, que es con 2 o 3 a la K. Es el diseño que van a realizar, que están realizando en su domicilio si es que no puedan salir. Y por último les encargaré un ejemplo de esto, de fraccionado, pero todavía apenas estamos comenzando. Sí, de esto todavía no vemos ejercicios, no les he explicado algo muy importante que es la estructura del alias, los generadores y predictores. Eso lo vamos a ver a partir de mañana. ¿Sí? Son 3 ejercicios. El diseño con un solo factor, 2 o 3 a la K, y el diseño factorial fraccionado. En este tema viene algo que se llama diseño factorial fraccionado saturado. Es exactamente lo mismo, es lo mismo que hemos estado viendo aquí, pero se refiere a esto. Por ejemplo, un diseño factorial fraccionado saturado es esto, cuando hacemos un diseño con muy poquitas réplicas, tenemos muchos factores, varios niveles, muy poquitas réplicas. ¿Qué es lo importante del día de hoy? Que se queden con 2 cosas. La primera es el efecto confundido. Con varias réplicas, puedo quedarme con menos cantidad de estas. Pero ¿cuáles son estas? Pues las que se confunden. ¿A qué se refiere que se confunde una réplica? Pues que se repite la combinación de los efectos. Entonces de ahí lo voy sacando. Eso es lo que debo de saber. No me debe preocupar tanto porque Minitab ya me da, o sea, ya me da la combinación de los efectos que voy a analizar. La otra, que dependiendo de la cantidad de los factores, hay determinada resolución en el diseño. Mientras mayor sea la resolución del diseño, mejor. Si ustedes se fijan, hasta está en color verde. Mientras mayor sea, mejor. Los de resolución menor están en rojo. ¿Sí? No es aconsejable que se utilicen esos
esos modelos con esa resolución, a menos que conozca cierta cosa que está aquí en la teoría. Por ejemplo, para el de resolución 3, cuando se cree que no hay interacciones fuertes. Es decir, que solamente estoy evaluando los efectos en variables, factores, de manera individual. Eso es lo importante, ¿sí? No irnos ahí como tradicionalmente se dice con la finta de que puedo hacer con muy poquitas réplicas un fraccionado con un alto nivel de confianza. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan de este tema? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pues por lo pronto no, Inge. A ver, por lo pronto no, es como que me digan ni sí ni no, sino todo lo contrario. No me están diciendo nada. ¿Alguna duda? Revisen los materiales, por favor. Vamos a seguir trabajando en esto en el resto de la semana, pero por favor, si es el 1.5, revíselo, por favor. Revíselo. Les digo, viene un ejemplo, lo iremos haciendo mañana, pero tal vez intente usted irlo pasando ahí a Minitab, ¿sí? Son 4 factores, son 2 niveles y pues se pretende que se haga fraccionado. Revíselo el fraccionado, aquí viene la estructura del alias, mañana se los explico, y vienen los datos. Si ustedes se fijan, del diseño están metiendo nada más 8 combinaciones. ¿Qué quiere decir? Lo voy a hacer así rapidísimo, ¿no? Son 4 factores, 2 niveles, o hay de 2, o lo hago completo, o lo hago de media fracción con resolución 8. Aquí está, ¿no? Ellos lo hicieron en 8 réplicas, es decir, de media fracción de resolución 4. Y aquí vienen, si se fijan, 2 datos. Eso quiere decir que son 2 réplicas. Intente meter los datos en Minitab, de cualquier forma aquí lo hacemos mañana. Bueno, si no hay dudas, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.